años. De acá en adelante, ayer lo había conversado esto un poco, bueno, pero es para resaltar de que el surfactante o el agente emulsionante es súper importante. Y aquí tienen los diferentes mecanismos a través de los cuales hace la emulsión o participa en la emulsión. Por si acaso, estas letras que están acá, que ya ayer les expliqué, están igual puestas acá para que ustedes se den cuenta qué es lo que es O, W o A. Bueno, hasta aquí llegamos ayer y bueno, vamos a describir ahora que dentro de las emulsiones con surfactante, a pesar que ya un poco definimos las emulsiones en la primera parte con proteína, nos vamos a dar cuenta que cuando tenemos alimentos hay tres formas o tres tipos de emulsiones aceite en agua, que como acabo de decir o ayer dijimos son las más frecuentes en los alimentos. ¿Qué podría pasar? ¿Y cuál es esa clasificación? Aquí primero, el alimento por sí mismo es una emulsión, y el ejemplo típico es la mayonesa, o sea, la mayonesa es solo emulsión. La crema para licores también, y solo preocupa su estabilidad frente a la coalescencia y el cremado, o sea, lo típico que pasamos como en la primera parte del curso. La segunda tipo de emulsión que podría pasar es que la emulsión participa como un ingrediente más en la estructuración de un producto más complejo, el queque, por ejemplo, ¿ya? O sea, aparte de otros ingredientes como proteína y carbohidrato, forman una matriz en que la emulsión queda atrapada o bien con los que interactúa, y por ejemplo dentro de este grupo está el yogur, los quesos procesados, los queques. Es decir, acá la emulsión no está por sí misma, no es solamente aceite en agua y un agente emulsificante, sino que además la emulsión forma parte de una estructura del alimento más compleja, en la cual no está sola, sino que además hay otros ingredientes o que le ayudan o que están participando, digamos, de la estructura como proteínas y carbohidratos y forman una matriz, como dice ahí, en que la emulsión queda atrapada o bien que está interactuando. Esa palabra, porque a veces interactúa, porque hay algunos, como dijimos, carbohidratos llamados hidrocoloides que podrían interactuar también en algún momento, por ejemplo, aumentando la viscosidad de la fase continua, a interactuar para que se emulsione aceite en agua, en la cual está participando el agente lipídico o el agente emulsionante, ayúdanos, ¿verdad?, a producir una mejor estabilidad. Entonces interactúan en esa situación. Otras veces queda atrapada nomás, como en el caso, por ejemplo, del pan, podríamos decir el pan francés, la marraqueta que le llamamos nosotros, etcétera, en el cual queda, hay muy poco, perdón, ahí a lo mejor lo estoy diciendo mal, ¿no? El pan es un mal ejemplo, mejor dicho, un queque en el cual yo he agitado, he producido una emulsión y las gotitas de aceite rodeadas del agente emulsionante quedan atrapadas dentro de la matriz, pero no están interactuando con un carbohidrato, que le está produciendo un aumento de la viscosidad o que puede ayudarles a hacer una mejor emulsión. Entonces, ahí hay ejemplos en la cual participa como ingrediente. Y este es el tipo más difícil de entender de emulsión, es aquella en que las gotas son utilizadas para crear una estructura durante el procesamiento. La emulsión se desestabiliza y posteriormente interactúa como un medio para crear estructura y crear el producto final. Y lo vamos a ver, ese lo puse a continuación porque es más difícil de entender en el producto. Y por ejemplo, eso es la característica de los helados, que es un sistema, yo les he dicho, una matriz de las más complejas, en las que hay emulsiones, espuma, solubilidad, hay helados de crema, a eso me refiero, carbohidratos interactuando, y ahora los vamos a ver a continuación. Y además algunas cremas batidas que son muy parecidas al helado, claro, pero que tienen una diferencia porque tienen menos aire, su estructura adquiere, por decir, algo de su estructura del helado, pero no son exactamente el helado, que es mucho más complejo. Y acá tienen un proceso, el proceso en el cual nosotros vamos creando la estructura del helado. Y a mí me gusta mucho esta diapositiva, y al final, si no la entienden muy bien, vamos a leer eso.
que es en el fondo la explicación de ese dibujo que está, digamos, representado acá. Miren, cuando ustedes empiezan a hacer el helado, la materia grasa del helado está como glóbulo, y acá pueden distinguir estos palitos que están dentro de una esfera, ¿no es verdad? Esa esfera es el glóbulo de grasa, en la cual nosotros tenemos todavía la leche cruda, digamos, en la cual vamos a comenzar el proceso para elaborar el helado. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Acá está, como dice, la grasa homogenizada con membrana, que generalmente estas membranas están conformadas por proteínas que la rodean y están actuando como agente emulsificante en la leche común y corriente, ¿ya? Bueno, para comenzar a hacer el helado, primero llevamos a una temperatura baja, freezing mix, o sea, a una temperatura baja, comenzamos a hacer la agitación con hielo y con crema, que la crema o viene de acá, o puedo yo agregarle algo de crema, pero tengo grasa, digamos, esa es la situación. ¿Qué es lo que pasa en esa situación? Fíjense que el glóbulo graso, que está enterito acá y separadito del otro, comienzan, como se dice aquí, a coalescer parcialmente. O lo que podríamos decir, esta emulsión comienza a desestabilizarse. Y tienen, ¿no es verdad?, una estructura como esta, en que los glóbulos grasos se han unido en sí, la grasa está dentro siempre, pero algo ha pasado acá que ya no están separados unos con otros. En esta etapa de acá, comienza a incorporarse el aire, como ustedes ven, air bubble, dice acá, y por lo tanto, ahora los glóbulos grasos se mueven a la interfase, ¿no es verdad?, entre el aire y el agua, y comienzan a formar la típica espuma que ya conocemos. Pero en esta etapa de acá pasan algunas otras cosas más. Miren, acá tienen al principio lo que ha pasado, tienen caseínas que están rodeando al glóbulo graso, pues proteínas del suero que están formando la estructura, varias proteínas que están formando la emulsión original. En la medida que progresa esto, ya no pasa eso. Y miren lo que pasa acá, que las proteínas son desplazadas, las echan para afuera, porque agregamos el emulsificante. Entonces el emulsificante, ustedes ven que hay flechitas acá que indica que las moléculas de caseína, o sea, perdón, las micelas de caseína, las moléculas de caseína, las proteínas del suero, las sacan de la interfase. Y el emulsificante lipídico se ubica acá. Y vamos a ver que eso progresa. Y me voy a detener acá, en el cual ven este dibujo, en el cual, ¿qué es lo que ha pasado? Que al final comienza a desplazarse esto que habíamos formado acá y comienza el emulsificante lipídico a ocupar este lugar. Y ustedes me van a decir, profe, ¿qué pasa con la materia grasa? O sea, ¿qué pasa con las proteínas que las echaron para afuera de la interfase? Ya les voy a explicar. Pero dejémoslo hasta ahí porque quiero mostrar este gráfico acá y vamos a leer a continuación y ahí se van a dar cuenta qué pasa con las proteínas, qué pasa con algunos carbohidratos que agregamos, como a veces carragenal, por ejemplo, que actúa regio con la leche, y les voy a explicar. Pero miren, acá dice porcentaje de desestabilización, tiempo en que se demora esa desestabilización en frío, en minutos, por supuesto, y ustedes pueden ver en azul que acá, perdón, tienen en amarillo, han agregado un agente emulsificante que en este caso agregaron polisorbato 80, se ha agregado polisorbato 80. Más adelante van a comprender más el polisorbato, pero bueno, un agente emulsificante. Y ustedes ven que sin agente emulsificante la desestabilización hubiera seguido igual así como esto de acá, o sea, no hubiera pasado nada. Pero se agrega el agente y inmediatamente las proteínas salen y el agente ocupa el lugar en la interfase, desestabiliza, por ejemplo, y ya desarma esta estructura que tienen acá, él se comienza a ubicar en el lugar y esta emulsión original ya no va a existir muy poco, como pueden ver, claro, prácticamente casi un 100% de desestabilización de esa emulsión original. Y sin el agente emulsificante, eso no sucede. Entonces,
La pregunta es, ¿agregamos? Claro, eso es lo que queremos en el helado. Entonces ellos nos ayudan a fortalecer la estructura del helado y usamos los agentes emulsificantes para hacer eso. Bueno, si leemos lo que dice acá, un poco más de lo mismo, pero les va a agregar esta incógnita que qué está pasando con el resto de los ingredientes que estaban ahí. Dice, en la leche las proteínas de la leche actúan como emulsificante y estabilizante, manteniendo los glóbulos de grasa separados, el primer monito, y dispersos. Forman una capa que se une a la grasa por interacciones hidrofóbicas. Esto es bueno para la leche, pero no para los helados, ya que en el helado las gotas de lípido deben coalescer para atrapar aire. Este trabajo es hecho por el agente emulsificante, no por la proteína que es un agente emulsificante, no, por otro agente emulsificante. Y bueno, en el cuadro que vimos anteriormente está el sorbato 80, pero otro muy usado es la lecitina. Entonces, un lípido como la lecitina reacciona con las interacciones hidrofóbicas con la proteína, lo que obliga a la capa proteica a unirse a través de puentes de hidrógeno, que son mucho más débiles, y el surfactante lipídico entonces aprovecha su ocasión y reemplaza las proteínas de la leche en la superficie del glóbulo de grasa, formando una capa mucho más delgada que se rompe en el batido, lo que hace que coalesza parcialmente la emulsión original. La lecitina se ubica entre medio, hace que en vez de separados permanezcan unidos, o sea que ustedes ven que las gotitas antes estaban separadas, ahora hacen como una capa de gotitas unidas, ¿no es verdad? El aire es atrapado por esta emulsión que está a medio coalescer, lo cual le da la textura y la forma del helado al principio. Y ligado íntimamente a estos emulsificantes están los estabilizantes que le aportan una textura más cremosa, que cumplen, agregamos a otros estabilizantes que le dan esa textura cremosa que andamos buscando en el helado, suave, lo que queramos decirla, con una emulsión muy intensa, etcétera, 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 o con una espuma muy intensa, mejor dicho, que cumple dos roles. Previene la formación de cristales grandes. Los cristales pequeños se derriten más lento debido al efecto aislante de la grasa que los rodea. Y segundo, actúan como una esponja, absorbiendo, reteniendo en su lugar a cualquier líquido en el helado. Entonces hace que eso perdure el helado en el tiempo, que no se derrita, que no pase al estado líquido. Bueno, esto la pregunta viene, ¿y qué pasa con las proteínas, profesor, y todo el cuento? Acá tienen todo lo que estuvimos hablando respecto, acá están representados el agente emulsificante por esta bolita azul con una colita amarilla, la grasa está en celeste, la proteína como este gusanito, ¿no es verdad?, que está puesto acá, el carragenán está con estas líneas que son más delgaditas. Entonces acá tienen todos los componentes. Entonces yo tengo el emulsificante, al principio se ubica en la superficie, ¿no es verdad?, donde están las proteínas, las desplaza. Cuando empieza al principio, cuando comienza a batir, las desplaza. Primero, acá, perdón, están las proteínas capturando el aire. Acá están los glóbulos grasos de la leche en el cual el agente emulsificante está ubicado. Posteriormente, el agente emulsificante saca las proteínas de esta superficie de acá y comienza entonces a formarse una emulsión que comienza a coalescer y que no coalesce totalmente, como ustedes ven algunas, las gotas quedan unidas, pero no queda como una masa, queda igual el agente emulsificante acá. Esta grasa coalescida se ubica alrededor ahora de la burbuja de aire. Las proteínas se ubican uniéndose acá afuera. Acá afuera está la carboximetilcelulosa y el carragenán, ¿no es verdad? Entonces las proteínas, como son capaces de formar uniones con estos hidrocoloides, forman uniones con los hidrocoloides y hacen una red que estabiliza las burbujas de aire.
Y acá, a su vez, la burbuja de aire queda rodeada, ¿no es verdad?, por la materia grasa, miren la materia grasa, en la cual el agente emulsificante está alrededor, uniendo, digamos, esta burbuja rodeada de materia grasa con las proteínas que están afuera. Y eso, todo esto está explicado acá. Y al batir se incorpora el aire, las proteínas migran a la interfase formando una película alrededor de la burbuja, luego los monoglicerio, diglicerio, lecitina, lo que quieran, desplazan a la proteína del área interfacial de los glóbulos, promoviendo la coalescencia de los glóbulos grasos, las gotas de grasa se absorben y se esparcen en la superficie de la burbuja de aire, por supuesto estabilizándola, y las proteínas junto con el carragenal rodean al conjunto formando una red que mantiene en suspensión al conjunto, burbuja, gotas de grasa. Ese es el helado. Como les comentaba, es bastante difícil de entenderla, pero ahora con estos monitos que hemos hablado y toda esta explicación anterior y esta, les queda clarito cómo se forma el helado. Un helado, por supuesto, de crema, perdón, tiene que tener grasa, porque si no, ¿dónde está? Helado de agua, no. Ya. Bueno, y una vez explicado un poco esta estructura de las más complejas, y en la cual ven que el rol de los agentes emulsificantes es fundamental, si no agregan lecitina o algún agente emulsificante, el helado no forma esa estructura que estamos hablando. Y a lo mejor vamos a tener a formar un helado mucho más imperfecto, como se hace a nivel artesanal en la casa, digamos, no a nivel de artesano que vende helado ahí en la playa. Seguramente él sabe o alguien le ha dicho que tiene que agregar algún agente emulsificante para demorar el tiempo en que forme el helado y es capaz de hacerlo. Bueno, los emulsificantes en la industria alimentaria son esos dos grandes tipos. Las macromoléculas, como las proteínas que ya la conocimos, y estos emulsificantes lipídicos de bajo peso molecular, como monoglicerio, polisorbato y lecitina, por nombrar algunos, porque son más de eso, estos emulsionantes de bajo peso molecular migran más rápido que las proteínas, son moléculas mucho más chiquititas, pero las características, la capa que forman entre las dos fases no son iguales, dan un film mucho más rígido. Y por lo tanto, yo siempre les he comentado que el film viscoelástico y resistente es mejor de las proteínas, pero igual tienen un rol importante en las dos cosas, o sea, los dos cumplen, incluso estos por precio, porque de nuevo sale la variable mercado, y claro, a lo mejor usar un agente emulsificante proteico que no viene en el sistema sale más caro que usar un agente emulsificante de bajo peso molecular. Y algunas proteínas forman además estas multicapas y son muy buenas, y ahí están todas las proteínas que pueden usarse como agentes emulsificantes. Además, las proteínas pueden formar estos dos tipos de estructuras, macromoléculas tipo estadístico, perdón, que son membranas, aquí pueden explicarse mejor, es lo mismo que hemos dicho, donde se ubican los grupos fóicos y fílicos, pero este grupo de macromoléculas tipo bioestadístico forman membranas por ovillos estadísticos abiertas, gruesas y de relativamente baja viscosidad. Mientras que hay otras que son macromoléculas globulares, tal cual, que forman membranas globulares compactas, con alta viscosidad y más resistentes. Entonces, además hay una variedad, podríamos decir, entre las proteínas que nos va a permitir formar a lo mejor una membrana de estas características o esta, claro, esta suena como mejor, ¿no es verdad? Alta viscoelasticidad, más resistente, pero sin embargo esta es abierta y gruesa, y a lo mejor es conveniente en alguna situación en que esta no lo cumple. Pero bueno, no voy a repasar eso, pero hay un monito o un gráfico en el cual mostramos cuando empezamos, creo que fue emulsiones, en el cual se ven los ovillos estadísticos, que es una proteína que así como un ovillito que no está totalmente desarmado, sino que conserva su estructura terciaria y se va ubicando estas pelotitas, digamos, en la superficie de la proteína, igual son agentes emulsificantes y forman una emulsión. En cambio hay otras que se estiran en la interfase, que son el segundo grupo, y forman una capa
resistente, como dice ahí, muy viscoelástica y todo el cuento. Ellos cumplen el rol haciendo distintas cosas dependiendo de la proteína, algunos bioestadísticos, pero igual son agentes emulsificantes. Y acá les puse un cuadro o una comparación entre dos tipos de agentes emulsificantes. Seguramente cuando tengan con Fresia los laboratorios o con Abel Guarda la parte de cereales, van a ver que el DATEM se los van a nombrar y ustedes van a ser capaces el diacetil éster de ácido tartárico. Esto es un lípido, ¿ya? Usado como agente emulsificante. Sin embargo, ustedes ven que hay proteínas como el caseinato sodio y potásico que también son agentes emulsificantes. Y acá están un poco resaltar que el potásico es insoluble en agua, este es soluble en agua. Y acá un poco las características de cada uno. Este es resistente a la temperatura, emulsificante, retención de agua, se usan todos estos productos. Este proporciona excelentes propiedades de fortaleza a la masa, de eso este es uno de los agentes acondicionadores de la masa. Habilidad para interactuar con el gluten en la masa, intensifica la retención de gas, mejora la tolerancia de la masa a la fuerza de cizalla, y el resultado del producto de panificación es una mejoración en el volumen, la superficie crujiente, etcétera, etcétera. En cambio a lo mejor requiere, por ejemplo, más retención de agua, más resistencia a la temperatura, porque la van a someter a repostería, confitería, elaboración de galletas, margarinas de bajas calorías, productos cárnicos. Pueden elegir de acuerdo al producto, de acuerdo a lo que quieran. Quieren mejorar el volumen, quieren mejorar un super volumen, le aumenta mucho el volumen. En repostería no importa el volumen, pero no tanto como en un producto en el cual el volumen va a ser más impactante. Entonces pueden elegir. Yo siempre les digo a los ingenieros, y me da mucha rabia que en el departamento no les den toda esa área, o Raúl Molina, yo sé que los alumnos lo adoran porque al final en tecnología de proceso, no sé, en alguna parte les hace, ya no me acuerdo cómo se llama la asignatura, todo lo que es un poco el producto con la llegada incluso al mercado. O sea, yo les he visto, creo que Raúl dio un ejemplo una vez, por ejemplo, si van a hacer una planta elaboradora de margarina, supongamos. Les hace hacer el costo, les hace enfocar dónde la van a ubicar, les hace hacer, no sé, las proyecciones del modelo de negocio, todo eso que a mí, en mi opinión, le falta mucho a ingeniería de alimentos. Eso debiera ser un área mucho más desarrollada. Tienen distintas asignaturas, pero no estoy tan segura que todos cumplan ese rol hacia el área de alimentos. Actualmente estamos muy enfocados en ciencia de los alimentos, pero se está tratando de mejorar. Pero yo creo que lo que ahora se busca en un ingeniero, como muchas veces se los he dicho, es eso, mejorar el proceso para que le produzca menos costo al industrial, y a lo mejor ahora asociado que en el medio ambiente tienen que ser también respetuosos con, no sé, con la sostenibilidad que se le llama, o el respeto al medio ambiente. Entonces, bueno, yo sé que él se los hace y eso está bien, pero yo creo que debiera ser fortalecido en el departamento. Emprendimiento, se habla de que las tesis van a ser de emprendimiento. Yo estoy en emprendimiento y es mucho más que ir a asesorar a una empresa para que haga mejor el emprendimiento. Si ustedes quieren ser emprendedores, tienen que hacer un montón de otras cosas más. Bueno, pero no me voy a alejar, porque si no voy a estar hablando de eso que no corresponde a la asignatura. Emulsionantes. Los emulsionantes ya vimos, pueden ser proteínas, que forman emulsión aceite en agua, polisacáridos, que algunos de los cuales poco, el arginato de sodio, por ejemplo, un agente emulsionante, surfactantes de bajo peso molecular, que promueven los dos tipos de emulsiones, aceite en agua y agua en aceite, o que se pueden ser usados dependiendo del agente en las dos. Y acá tienen en celeste, en celeste los agentes emulsionantes, y en rosado todos los agentes que son lípidos, lipídicos, como se los puse con el color ahí, que pueden ser monodiacilglicerio, estereopoliglicerol, esteresorbitol, que se llaman SPAN y TWIN.
y este aoril lactilato de sodio también, que son uno de los más usados. Y acá están las estructuras químicas, no me voy a detener mucho, pero por ejemplo acá tienen un mono acilglicérido, aquí tienen un di, acá tienen el alcohol, ¿no es verdad?, que los está uniendo por una unión éster a uno y a otro ácido graso. Aquí tienen otro monoglicérido del grupo de acá. Acá tienen un twin de este grupo de acá, este es de sorbitol. El sorbitol es como esta estructura química que ven acá, a la cual se va uniendo, ¿no es verdad?, la estructura del triglicérido, diríamos acá tiene un ácido graso, acá tiene otro. Acá tienen finalmente monoéster de sorbitano, que corresponden también a los SPAN que están acá, monoéster de poli no sé qué, que también corresponde a los SPAN, pero son estructuras, para que sepan un poco de qué estamos hablando. Ahora hay una clasificación de los agentes surfactantes, y acá están un poco, porque hablamos de agentes activos de superficie, son aquellos compuestos que rápidamente se absorben en la interfase cuando son colocados en solución. Y agentes emulsificantes son aquellos surfactantes que sirven para estabilizar además las emulsiones, no solamente formarlas, sino que además estabilizarlas. Entonces viene la clasificación, alguna de la cual ya conocemos, las HLB, algo de lo que hemos estado hablando acá, bueno, la más usada de todas estas, y los HLB, y acá dentro de este grupo de acá, los no iónicos o suéter iónicos son los más usados en la industria de alimentos. Son por un lado biodegradables, muy importante para la protección del medio ambiente, con una gran gama de HLB, que es otra forma de clasificarlo, a lo cual me voy a referir un poquito más en la próxima diapositiva, formado por ácidos grasos de triglicéridos, por ejemplo, los twins. Y luego están otro grupo que son de uso mucho más limitado, los aniónicos, que no se usa, tóxicos para los alimentos, son detergentes y buenos estabilizantes, lubricantes para los autos y otras cosas, como el dodecilsulfato de sodio, y aquellos catiónicos que se podrían usar en los alimentos, pero que tienen un 5% de su uso. ¿Por qué se usan? Porque son bacteriostáticos. Se usan para sanitizar, como fungicidas, como germicidas, etcétera, ácidos grasos aminados. Pero acá está la gran gama de nosotros, y clasificados con esta clasificación del HLB, que ya la revisamos originalmente en las proteínas. Ya empezó esta porquería. Perdón. Perdona, es que siempre este mouse, no sé, nunca me resulta, pero bueno. Acá tienen una escala de HLB que yo la encuentro muy orientadora y por eso se las puse, en la cual pueden ver que aquellos HLB que son muy altos, y a muy alto vamos a considerar 14, 18, son muy solubles en agua y no nos van a servir en alimentos, se usan para detergentes y solubilizantes, y a lo mejor en una experimentación en alimentos para solubilizar algo yo lo podría usar, pero no para formular un alimento. Y luego a partir de 14 hacia abajo, hacia el 8, ya tenemos hidrofílicos parcialmente solubles en agua, emulgentes preparados para estabilizar emulsiones aceite en agua o micelas en agua. Acá tienen un rango ni FUS ni FAC, sin preferencia, agente humectante podría ser, porque ya comienza a perder esta capacidad de emulsión de aceite en agua y comienza también un poco a favorecer emulsiones agua en aceite, por lo tanto nos va a mantener a lo mejor las moléculas de agua en nuestro sistema. Y luego aquellos que son, ya los vimos en la escala anterior, hidrofóbicos, solubles en aceite, emulgentes para emulsiones agua en aceite, micelas reversas en aceite, y luego nos pasamos en los números muy bajos a muy hidrofóbicos, y son agentes antiespumantes y sin buena actividad superficial. Entonces ahí pueden ver la escala, pero acá además los HLB calculados para cada uno de los emulsificantes que podríamos elegir. Y acá tienen, ahí muevo este cuadro, pueden ver desde los más bajos y van creciendo hasta los más altos. Y les quiero llamar la atención, por ejemplo, acá hay twin,
que ya los conocimos un poco, que tienen distintos, están dentro de un rango, algunos, el monoesterato de polioxetileno sorbital, que es Twin 61, tiene un HLB de 9.6, en cambio, por ejemplo, algún otro Twin acá, el monolaurato de polioxietileno sorbital, Twin 21, tiene un HLB mucho más alto, y creo que hay algunos, no, por acá no alcanzan a salir los Twin, y acá incluso uno más alto todavía, 16,7, entonces no solamente elegir el Twin para la emulsión que ustedes están haciendo, porque hay para emulsiones aceite en agua y agua en aceite. Las lecitinas pasan a ser también algo parecido. Hay lecitinas, como ustedes pueden ver, con HLB de 14 a 15, soluble en etanol, rica en fosfatidilcolina, y lecitinas que tienen un HLB menos de 8, insoluble en etanol, rica en fosfatidilinosinol. Entonces, de nuevo, no puedo decir voy a elegir lecitina. ¿Qué lecitina va a elegir para esa emulsión? Fíjese en el HLB de esa lecitina. Lo mismo pasa con los SPAN. Pueden ver SPAN desde muy bajo a SPAN ya de 6,7. Entonces, el mismo comentario. Y algunos acá tienen, aparecen, mire, un carbohidrato, acacia, esto es un carbohidrato, o sea, no son solamente grasa, la mayoría son de estos emulsificantes lipídicos, pero aparece también la gelatina, proteína, carbohidrato, y la mayoría, como dije, más bien lecitina. Lípidos. Acá tiene una presentación comercial, como viene, y vienen un poco las indicaciones técnicas, que lo pueden ver, no me voy a referir. Uno es el Twin 40 y otro es el Twin 20, para que ustedes se ubiquen, y acá está la referencia por si la quieren ver. Y luego viene, vamos al callo en lo que tenemos que presentar, que son la formación de estos cristales liotrópicos y las ventajas de tenerlos. Bueno, la mayoría son utilizados en la industria de alimentos, no son solubles, lo que yo los utilizo al principio no son solubles en agua. Por lo tanto, debo calentar, manejar la temperatura sobre la temperatura de Kraft. Así forman cristales líquidos y se relacionan con el agua. Muy importante, dijimos ayer, por su expresión en la funcionalidad de los alimentos, porque sobre el punto de Kraft, ellos se hacen solubles, y si no son solubles no los podemos usar, y por lo tanto es importante este concepto que vimos ayer de la temperatura de Kraft. Lo que tienen un punto de Kraft muy bajo, a temperatura ambiente les cuesta formar cristales líquidos. ¿Cuáles son esos? La manteca, no sé, algún tipo de margarina con grasas muy saturadas, por ejemplo las grasas o shortening con ácidos grasos saturados, son duros y menos plásticas, y les cuesta disolverse en agua. Bueno, tenemos que hacer los que no los hacemos con eso, ¿no es verdad? Pero hacemos sopaipilla, no sé qué, usando manteca, y nos cuesta disolverlas a temperatura ambiente, porque su temperatura de Kraft es muy baja, y por lo tanto no están, como dice, formando cristales líquidos, sino que son una materia grasa que tiene muchos ácidos grasos saturados, que le da esta característica de ser muy dura y muy poco plástica. Sus mecanismos de estabilización de emulsiones son más complejos que lo convencional. Ese es el otro efecto de estos emulsificantes. Para estabilizar las emulsiones, la hacen de una forma más compleja. Y acá tienen un poco la interacción de lo que ellos van creando con los distintos elementos que van a encontrar en la matriz. El agua, otras grasas de la matriz, o las mismas grasas de la matriz, o proteínas, y en una parte final que me alcanzó a poner así en columna, que salía muy chico, está con los carbohidratos. Entonces vamos repasando. Por ejemplo, cuando con el agua son capaces de formar mesofases que dependen de la temperatura y la concentración para formar distintas estructuras, lamelar, cúbica o hexagonal. Es decir, yo los pongo en agua y de acuerdo a la temperatura o la concentración micelar crítica me forman cualquiera de las estructuras que vimos ayer. Se forman sobre la temperatura de Kraft. O sea, hay que tener presente la relación concentración, temperatura y concentración micelar crítica, ¿ya? Siempre relacionado a este concepto de que tienen que estar
por lo menos en la temperatura de Kraft o sobre ella, o superar. Fíjense, de todas las estructuras que vimos ayer, la lamelar es la más funcional, la de doble capa. Durante el enfriamiento forma un alfa gel, lo cual permite una mejor dispersión y llegada del emulsificante a la interfase, logrando optimizar de esa manera la emulsificación. Entonces, de todas las estructuras que vimos ayer, la lamelar, obtener la estructura lamelar en estos emulsificantes se hace más importante para que forme una mejor emulsión, se fija, llegue a la interfase. Usando la temperatura se maneja la obtención de un cristal líquido más apropiado, para eso usamos temperatura, de manera que al enfriar se obtiene la máxima funcionalidad del emulsificante. Por ejemplo, en el caso de los monoglicéridos. ¿Qué pasa con las grasas? Reaccionan con los grupos hidrofóbicos, pueden promover, miren, o inhibir la cristalización, y eso puede ser conveniente para el alimento. No queremos que se cristalice, sino no queremos cristales ahí, o queremos menos formación de cristales, y los usamos ya sea para promoverlo o bien para inhibirlo, para llevarnos al tipo de cristal que nosotros queremos, alfa, beta, beta prima, qué polimorfo queremos, y aumentar la dispersión de la grasa en el producto. En los churning bajan la tensión interfacial, lo que permite la rápida y fina distribución de la grasa en la matriz. La grasa atrapa aire y durante el enfriamiento el agua en el interior de la burbuja se evapora y aumenta el volumen del producto. Quienes hacen esta pega, los monoglicéridos, funcionan bien con churning plástico y no producen efecto, eso sí, con aceites. O sea, tiene que ser una grasa tipo manteca, etcétera, etcétera, o a lo mejor margarinas, podríamos decir, porque son plásticos, los otros no son plásticos. Pero no, si ustedes agregan aceite a la preparación, algunos que se preparan con aceite no les sirven. En productos horneados con las proteínas ahora aumentan, miren, esto es muy importante, los que son acondicionadores de la masa, aumentan la fuerza de la red proteica del gluten, colaborando con el aumento de volumen y la calidad comestible. Se llaman acondicionadores de la masa y, por ejemplo, está el diácido tartárico, como el DATEM, los monohidriglicéridos, que también se usan. Estos acondicionadores, aparte de aumentar el volumen, le dan a la masa una mejor tolerancia al abuso durante el procesamiento. Exceso de fuerza de cizalla, exceso de temperatura, hacen que la masa soporte mejor. Pueden competir con las proteínas por el área interfacial y desestabilizar emulsiones. A raíz de esto, la grasa se cristaliza y se aglomera, dando origen a una nueva estructura. Es lo que ocurre, por ejemplo, a lo mejor en el helado, y con ello dan textura y también aumentan la estabilidad de la emulsión. Y finalmente, miren, acá tienen una red de las proteínas del gluten, que bonita, ¿no? Una fotografía electrónica en la cual pueden ver cómo las proteínas están formando la red. Y algo viene la explicación, digamos, con eso. En el caso de la interacción con los carbohidratos, reaccionan en forma distinta con la amilosa y la amilopectina del gránulo de almidón, afectando la gelatinización. Según el emulsificante, el efecto es distinto. Los emulsificantes de cadena larga inhiben el hinchamiento del gránulo y previenen que la amilosa salga fuera del gránulo. Forman además un complejo con la amilosa, lo que también evita el hinchamiento, todo lo cual ustedes ya lo saben, y termina aumentando la temperatura de gelatinización, porque ya eso lo vimos en la parte de almidón. En el caso, eso sí, de la retrogradación, miren qué conveniente, al formar un complejo, se inhibe la retrogradación aumentando la vida útil del producto. Acá tienen un emulsificante, un dibujo, digamos, en el cual está el emulsificante formando una unión o interaccionando con la red de proteínas del gluten. Toda esta es la amilosa, pueden ver moléculas de glucosa que están ahí dando estas hélices, ¿no es verdad? Él se pone en esta parte de acá, que ya dijimos que estos huequitos que quedan acá son hidrofóbicos, y forma esta interacción. Y acá tienen una ilustración, acá eso es una ilustración, y aquí tienen un gráfico experimental en la cual
lo que se ve es el efecto de los chorni y monoglicéridos en la firmeza o la textura de un pan. Hossein del año 58. Acá tienen, por ejemplo, unos sin chorni, y pueden ver que la fuerza es cizalla, o como quieran, perdón, la textura es explicada como fuerza, cuando yo lo presiono, y la fuerza que uso en presionar hasta romper la estructura, es un poco textura, ¿no es verdad? Pueden ver que sin chorni, o sea, sin grasa, es más duro que, no sé, que una piedra, por decir. Acá lo tienen con chorni, y ven que mejora bastante, incluso si le agrego un ácido graso, un monoglicerio, o sea, perdón, no un ácido graso, sino que un ácido graso, un neoglicerol, un monoglicerio, chorni más monoglicerio, mejora aún más la textura, se pone más blandito. Bueno, ¿qué hacen los emulsificantes? Aumentan la vida útil de los alimentos, producen una mayor captura de aire en espumas y en batidos, mejoran la textura y la calidad sensorial, el flavor que se llama, y mejoran el valor nutritivo. Y acá tienen un dibujo, o sea, una foto en el cual se muestran, no sé, este es un penta cake, que no conozco qué es lo que es penta, pero es un queque, ¿no es verdad? En el cual han agregado emulsificante versus uno que no han agregado nada. Les rinde mucho más, y eso es muy conveniente para la industria que ustedes van a estar manejando si están trabajando en cereal. Bueno, acá tienen, a mí me encanta este cuadrito, y uno de los cursos me equivoqué en interpretar los números, entonces me voy a ir primero a estos números que están puestos acá y su traducción. 1 es excelente, 2 es bueno, 3 es bajo, digamos, o poco, este es muy pobre, y este es nada, 5 es nada. Entonces, si ustedes van a los distintos agentes que están puestos acá, están la lecitina, los sorbitan, los monodiacilglicerios, se pueden dar cuenta en las distintas capacidades que ellos podrían hacer el número correspondiente. Por ejemplo, estabilizar la emulsión. Los monoglicéridos y todo lo que sale acá tiene un 2. Eso significa que es bueno. Tal vez no es excelente, pero es bueno. Y por lo tanto, a lo mejor si mi sentido es estabilizar una emulsión, eso es bueno. Pero además él cumple otros roles más. Y por ejemplo, es estupendo, como pueden ver, aquí me comencé a equivocar, es excelente en formar un complejo con el almidón, y es excelente para producir espuma, para aireación. Entonces, si el producto que yo estoy haciendo, como la fotografía que les mostré anteriormente, o otro producto, a lo mejor con más espuma, requiere eso, yo elijo un monodiacilglicerio, o monodiglicerido. Por ejemplo, vámonos a la lecitina, dice con un grado estándar, fluido, me imagino que está estandarizado a un cierto HLB, que lo vamos a analizar ahora. Por ejemplo, no es muy buen productor de espuma, o sea, no mejora el volumen mucho, y es como regular, diríamos, slide, regular acá, en todas las otras características. Entonces, a lo mejor me conviene más usar, por decir, sorbital monosterato, si yo quiero un acondicionador, si quiero un acondicionador de la masa. A ver, ¿quién tiene más uno? Creo que este tiene uno acá, acondicionador de la masa, el polisorbato 60. Es un buen acondicionador de la masa, y además produce mucha aireación. Entonces, se fijan, yo puedo elegir ahí qué es lo que yo estoy haciendo. El queque a lo mejor requiere algo de espuma, una espuma, pero por ejemplo, ¿cómo se llama? Un bizcochuelo es prácticamente una espuma. O sea, una espuma con harina, podríamos decir, es mucho más espuma que lo que es un queque. Entonces, yo elijo el agente emulsificante que me conviene, qué es lo que yo quiero, cuál es mi sentido principal. Y acá tienen los tipos de emulsificante ahora puestos con sus nombres.
incluso algunos comerciales, el Datem que ya lo nombramos, otro que aquí, y aquí a lo mejor el señor Guarda o a lo mejor la señora Fresia Álvarez les va a nombrar con más propiedad en el área de la industria de cereales, pero el Datem yo sé que Fresia lo nombra bastante. Entonces aquí tienen, no sé, pues, miles que pueden elegir, y ahí terminamos las clases de emulsificante, y dejo de compartir pantalla, voy a dejar, como todavía me queda tiempo, voy a pasar algo que no lo tenía programado, así que me voy a demorar en buscar un poco la presentación, pero dejo la palabra para que me puedan hacer alguna consulta que yo pueda responder. No soy súper experta en tecnología, pero algo sé, no sé. ¿Sí? No quieren preguntarme nada porque me estoy acercando a un tema que me encanta, pero que es más difícil. No sé si lo voy a alcanzar a tomar totalmente. Déjenme ver si lo tengo acá. No. Lo debo tener acá. Es que me cuesta tanto de repente ubicarme todavía en esta tontera del... Tenía uno más corto de esto, pero lo voy a poner esta presentación. Y me voy a ubicar a partir... Ya. Bueno, esta presentación que les voy a mostrar a continuación tiene que ver con los lípidos ya como agentes emulsificantes, o sea, como en general las emulsiones que forman los lípidos, y que hay que tomar en cuenta algunos tips, digamos, cómo ellos van a influir finalmente en formar, yo diría, una emulsión que puede ser compleja. Por ejemplo, acá, ¿qué nos va a llevar? La distribución del tamaño de la gota. O sea, yo tengo que tener muy claro el tamaño de la gota en emulsiones en general, pero en particular vamos a hablar un poco de las emulsiones en la cual participan, o sea, de las emulsiones en general, pero con un énfasis, digamos, en que tenemos que considerar algunas cosas si queremos al final usar algunos equipos. Aquí tienen una emulsión típica. La emulsión va a aportarnos características físico-químicas, reológicas y sensoriales de una emulsión. Aquí vamos a ver algún énfasis en lo que es el flavor, que van a influir fuertemente en la textura y el flavor. Y acá están muchos ejemplos respecto a eso, como suavizante, como control de la viscosidad, como espesante, etcétera, etcétera. El agente que yo esté agregando va a tener que formar una emulsión adecuada para lo que yo quiero formar acá. Importante que hay distintos factores que van a influir en la emulsión, como la estructura química del material dispersado, el tamaño y distribución de la gota, que ustedes ven que está resaltado, eso va a ser muy importante, la fracción volumétrica, que ya la vimos en una cierta parte del curso, y la viscosidad de la fase dispersa, ley de Stokes, etcétera, etcétera. Todo lo cual está influyendo en la emulsión para llegar a producir estos efectos que queremos de ella. Bueno, déjenme repasar que... ya. Bueno, va a provocar, como dijimos ahí, propiedades que tienen un ámbito reológico, que están un poco descritas acá. La reología es el comportamiento frente a la deformación y al deslizamiento de la materia, y por lo tanto tiene que ver con la cremosidad, la suavidad, la untabilidad, lo áspero, lo duro, etc. La apariencia, influenciada por la estructura de la composición, que ya algo vimos en algunas partes del curso, pero que tiene que ver con la presencia de cromóforos, tinturas o pigmentos, la dispersión de la luz, que nos va a provocar turbidez, opacidad o claridad de la emulsión, mientras la absorción lo es en la cromaticidad, es decir, la intensidad del color.
naranja suave, naranja fuerte, etcétera. Eso es el color y el tono. Hay toda una teoría de eso muy interesante. Yo he trabajado también con eso. Y el flavor, que va a constituir una acepción mucho más compleja que esta separación en las dos cosas. Al final lo es todo. El flavor es como la palatabilidad, podríamos decir, muy cercana a la palatabilidad. Por lo tanto, la emulsión va a estar cumpliendo esos roles, y cuando formamos emulsiones, ya lo dijimos, nosotros vamos a hacer una unión de dos líquidos invisibles entre sí. Vamos a hacer, por otro lado, la segunda emulsión, que es en el fondo la que realmente nos va a llevar al tipo de emulsión que queremos, que es la reducción del tamaño de la gota a una emulsión muy todavía general, muy gruesa acá la estamos afinando, y vamos con la homogenización que comprende esas dos cosas a llevar a un tamaño o reducción de gota en una emulsión preexistente. Yo les presento como ingeniero, esto no me corresponde, pero es bueno que sepan que lo más importante en la emulsión es el tamaño de la gota. Si la gota es muy grande, se va a desestabilizar la emulsión. Ahora, ese tamaño de la gota también debe estar dentro de un rango adecuado para las emulsiones, pero de ahí a que sea más chica depende del tipo de emulsión y depende del tipo de producto que estemos haciendo. Entonces va a haber variedad del tamaño de la gota según el producto. Y acá ustedes tienen los distintos tipos de equipos homogenizadores, que son muy usados en la industria de alimentos, para provocar las distintas condiciones que ustedes quieren de esa emulsión. Lo voy a agrandar un poquitito. Ay, no sé, lo voy a subir. No, se me va. Pero bueno, lo pueden leer igual. Acá hay, por ejemplo, homogenizadores que son de alta velocidad, high speed blender, ¿no es verdad? En la cual corresponde casi a la primera línea que está acá. ¿Cuántos son los homogenizadores de alta velocidad? Aquí hay tres, podríamos decir, indicadores que nos hacen, digamos, tomar la decisión. Primero, si vamos a hacerlo en un proceso en batch o continuo. Acá lo primero, el High Speed Blender, está destinado a procesos en batch. Lo segundo es la eficiencia energética. Me usa mucha energía, gasto mucha plata en energía. No, tiene una baja eficiencia energética, a lo mejor no usa usa mucha energía y me hace gastar mucha energía, por eso su eficiencia es baja. El tamaño de la gota promedio que va a producir son 2 milimicrones, es un tamaño de gota relativamente gruesa, digamos, y lo voy a usar siempre y cuando la muestra o el producto en el que yo lo estoy produciendo la emulsión, la materia en la cual estoy produciendo la emulsión, tiene una viscosidad de baja a media. Estos tres factores le permiten elegir el equipo correspondiente. Y acá tienen los que se usan en sistemas continuos, que tienen un alto costo energético, que producen un tamaño de gota mucho más pequeñito, y que de nuevo la viscosidad de la materia en la cual van a empezar a formular las emulsiones de baja a mediana. Importante para ustedes que van a diseñar una planta, tienen que elegir entre los distintos tipos, y esto lo van a poder encontrar, a lo mejor Raúl Molina se los va a decir, o alguien que sea ingeniero, porque yo no soy ingeniero, y lo van a encontrar a lo mejor en un libro que se llama Food Emulsions, que es el McClement, de cual la profesora sacó, al menos en el capítulo se dedica a emulsiones alimentarias, es un clásico, así como el fenómeno en alimentos, en química de alimentos, y van a encontrar a lo mejor ahí más referencias con respecto a estos equipos que yo no me voy a meter, como digo, que probablemente algún profesor ingeniero les debiera dar orientaciones respecto a eso. Bueno, lo otro que quería mostrar de acá es que también es importante considerar que la única característica que está influyendo en la calidad de la emulsión
es la distribución del tamaño de la gota. Yo les acabo de decir el tamaño de la gota, pero hay otras cosas que también van a influir sobre la formación de las características de la gota en la emulsión. Y acá están puestas la concentración, la carga eléctrica, la cristalización, que ya conversamos, las propiedades interfaciales, las interacciones entre gotas. Segundo, en esta columna viene en qué efecto está produciendo, por ejemplo, la concentración. La concentración afecta, se los puse en negrita, apariencia, textura, estabilidad y sabor. Y acá, por ejemplo, el aumento de la opacidad, la viscosidad, la estabilidad del cremado. Y observaciones con respecto a esta característica depende del volumen de la fase dispersa. La distribución del tamaño de la gota, que ya la vimos, que es bien importante, más homogénea, mejora la estabilidad de la ley de Stokes, tiene una fuerte influencia en todas las características físico-químicas y sensoriales de la emulsión, y es dependiente un poco del tipo y concentración de emulsificante, de las características físico-químicas de las fases y del procedimiento usado en la homogenización. Luego la carga eléctrica, bla, 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 hasta cada una. Como les dije, resalto esta, pero tienen que considerar que la emulsión está simultáneamente actuando otros efectos. Bueno, y pasamos a lo siguiente. Me cuesta con el PDF avanzar. Y vamos a algunos conceptos un poco más profundos que habíamos dicho, las emociones van a influir en el flavor. Para no leer todo lo que está puesto ahí, que hay una definición acá un poco del flavor, decir lo que está en el monito. El flavor es el conjunto de sensaciones que nosotros estamos percibiendo desde el alimento y que lo hacemos con dos órganos bien importantes de nosotros, con los volátiles de la nariz, o sea, se suma lo que está pasando en la nariz y en la boca. En la boca nos permite percibir la textura, nos da la sensación de la textura percibida, que en conjunto con los volátiles de la nariz van a provocar el flavor. Los volátiles por la faringe pasan a la cavidad nasal y ahí quedan acá, y los no volátiles que deja el alimento impactan, digamos, en los receptores de la boca. Todo lo cual nos permite esta característica tan importante que es el flavor, y por si acaso la textura percibida que está acá es lo que en inglés se llama el mouthfeel. Bueno, ¿cómo influye, por ejemplo, en esta percepción de lo que llamamos el flavor, la concentración y los factores físico-químicos de la emulsión? Y están puestos acá, que ustedes ven que es bastante complejo. Por un lado, la concentración ya la nombramos como ejemplo, y los factores físico-químicos comienzan a tener influencia en esta percepción que tenemos del influir. La matriz en la que está incluida la molécula, fase lipídica, cuál es la fase acuosa, cuál es la interfase. El estado físico del ambiente en que están estas moléculas, tan como gas, tan como líquido sólido. La organización estructural de los componentes, están emulsionados algunos y otros no están emulsionados. El estado químico de las moléculas, el estado de ionización y de asociación, la interacción físico-química de las moléculas del flavor con otros componentes, por ejemplo, proteínas, carbohidratos, surfactantes y minerales, otros elementos que están en la matriz, y la velocidad con que las moléculas se mueven además, porque no es estático, es dinámico, entre un ambiente y otro, entre la fase líquida, la interfaz y la fase lipídica. Están como las flechitas para todos lados, de algunos, ¿no? Afortunadamente no de todos. Dependiendo de estos factores, lo hace difícil de predecir. La formulación es una mezcla de arte y de experiencia. Ustedes que son chiquititos todavía, tal vez van a necesitar un poco más de experiencia, pero al principio tienen toda esta información que le está entregando la carrera para tratar de hacerlo bien, y probablemente van a ir ajustando el ojo, podríamos decir, en la medida que van teniendo experiencia, y además con este conocimiento que les da la universidad, ser capaces de inferir un poco lo que está pasando ahí. Este es un desafío muy importante para que la investigación apoye con principios científicos a la industria de alimentos. Hay gente que se dedica a eso, yo no soy tan del área de las ciencias básicas, soy más bien más aplicada.
Si consideramos que una sustancia es capaz de disolverse en dos solventes que se mezclan entre sí, hay que tomar en cuenta lo que se llama el coeficiente de reparto. Y el coeficiente de reparto es un número propio de cada fragancia o de cada saborizante y se expresa en la siguiente fórmula. El número de reparto es C⁻1, que es la concentración en solvente hidrofóbico, dividido por C⁻2, que es la concentración en solvente hidrofílico, o hidrofílico, bien digo hidrófilo, como dice ahí. Esto me va a dar un número, y según el número que me da, el coeficiente de reparto elevado mayor que 1, son hidrófobos, por la fórmula que está acá, son detectables por la nariz, son fragancias, y para ser detectadas deben estar en una cierta concentración que supere el umbral detectable, que es propio de cada sustancia. O sea, todas las sustancias van a tener un umbral, por sobre eso yo soy capaz la mi nariz es capaz de detectarlo como una fragancia. Y los que son de coeficiente bajo son más afines al agua y detectables como saborizantes, ¿ya? Y por lo tanto el flavor está influido por los dos. Acá tienen ejemplos de coeficiente de reparto de distintos compuestos químicos que van a encontrar en los alimentos. Por ejemplo, el diacetilo, de los productos casi que dan característica al sabor a la leche, a todo lo que provenga de la leche. Por ejemplo, los quesos se hace muy importante y tiene un coeficiente de reparto alto, 2,8. Lo que está en el ají tiene bajo, este es un coeficiente de reparto muy alto y lo percibimos por el sabor, etcétera. El saborizante, los azules, me equivoqué ahí, los saborizantes son los bajitos y los rojos son más bien fragancias. Entonces, muy importante porque nosotros elegimos los alimentos por las características sensoriales que nos producen. Eso se los va a pasar a lo mejor evaluación sensorial, debieran pasar algo de eso, pero no tan complicado. Bueno, hay que tener presente que la percepción del sabor depende de la localización precisa de las moléculas saborizantes en una emulsión. La mayoría es más intensamente percibido cuando están disueltos en el agua que cuando lo están en el aceite. Mientras la percepción del aroma, como es lógico, es más intenso cuando los compuestos volátiles están en la fase gaseosa. Bueno, cada compuesto, hay compuestos que se ubican en la interfase, los cuales pueden alterar la percepción del aroma y del sabor, porque no están ni acá ni acá, sino que están en la interfase. Y yo podría llegar a establecer con distintas leyes físicas, leyes de partición física evaluadas por modelos complejos, la concentración relativa del compuesto del flavor en cada fase. Investigación básica, lo que quieran llamarle, pero eso me permite llegar a fortalecer lo que es el flavor, esta sensación que estamos percibiendo. Acá tienen un dibujo, que también lo saqué del McClement, en el cual pueden ver cómo se va cambiando un elemento que nos podía, esta es la emulsión inicial en el alimento, luego lo tenemos en la boca nosotros segregamos saliva, y les quiero mostrar que acá las pelotitas negras que están acá comienzan a salirse de alguna manera para acá, y como ven, después quedan distribuidas en fases distintas. Acá se ve de acuerdo al coeficiente de partición o coeficiente de reparto, cuando se diluyen con saliva, el equilibrio que va a alcanzar cuando lo tenemos en la boca. Entonces hay una redistribución y el saborizante es liberado de las gotas y al final lo estamos percibiendo a lo mejor más intenso en el flavor en la boca. Bueno, la emulsión es un sistema complejo. Acá tienen que depende de la ubicación y el transporte de masa molecular dentro de una emulsión, y que tiene una influencia significativa en el aroma, en la liberación del sabor, la textura y estabilidad. Y los componentes, hay que considerar, segundo, que además los componentes de cada región, en la lipídica o en el agua, no son homogéneos, hay más allá de la grasa.
En la acuosa pueden haber azúcar, sales, bases, surfactantes, en el aceite pueden haber ácidos grasos libres, triglicéridos, pigmentos, vitaminas, y en la interfase, que es la tercera fase, digamos, pueden contener proteínas, fosfolípidos, surfactantes, alcohol y partículas sólidas. Bueno, este orden es mañoso y puede cambiar. Ustedes me van a decir, profesora, qué pesadilla, sí, le digo, las emulsiones son delicadas. Pueden formar, las tres regiones, los componentes pueden formar distintas estructuras además. Como vimos, la grasa puede en algún momento convertirse de líquido a cristales. Y forma cristales de grasa en vez de líquido, y eso nos hace que una emulsión sea distinta, ya no es líquido-líquido, sino que es líquido sólido, porque adentro de la gotita, en vez de ser líquido, se me formó un cristal. Además, el agua puede experimentar lo mismo con la temperatura, en vez de ser líquida, pasar a cristales de hielo. Entonces, lo que yo tenía como agua, ahora pasó para sólido. Agregados proteicos, burbujas de aire, cristales líquidos y micelas que ya nombramos. Una complicación aún mayor es que todos estos componentes que están acá migrando y además transformándose en distintos estados de la materia, podríamos decir, están sujetos a la temperatura, a la presión y a la agitación mecánica durante el procesamiento. ¿Cuáles son los factores que están influyendo durante el procesamiento que nosotros estamos haciendo en los alimentos, en la transformación de la emulsión? Tienen que ver con presión, agitación mecánica y temperatura. Y además podrían tener algún cambio, por suerte un poco menor, en el almacenaje y ya en la logística de manejo, cuando lo estamos comercializando. Pero hay que tener presente, si la temperatura es un problema en el almacenaje, hay que regular la temperatura. Si el camión que está transformando, que está haciendo la logística de traslado, está provocando un efecto sobre la emulsión, tenemos que regular la emulsión en esos términos. O sea, tenemos el mecanismo, sabemos cuáles son los principales mecanismos, y por lo tanto, si la mayonesa me llegó desestabilizada en algún momento, puedo decirle al camión que lo transforma que su termostato, o sea, el equipo que tienen para regular la temperatura dentro de la parte donde van los productos, lo abaje y manejar, digamos, la temperatura. ¿Qué es la palatabilidad? El conjunto de propiedades físico-químicas y organolépticas que contribuyen a dar una sensación agradable al consumidor, que tiene que ver con este concepto que acabamos de ver del flavor. Y eso es lo que andamos buscando todos en los alimentos. Por lo tanto, los lípidos, como ustedes pueden ver, son estructuras complejas para influir en el flavor, en las características físicas, en los puntos de fusión, a través de la temperatura, en el gusto, la textura, etcétera, van a influir con todos los elementos que ellos están cambiando, conservando, etcétera, etcétera, en la palatabilidad. Y eso va a ser fundamental, como les comenté, en la aceptación del alimento. Y acá tienen un resumen en cuanto a, más bien, hablar de las características físicas y funciones de los alimentos en los alimentos. Los lípidos influyen en la plasticidad, en la consistencia, en el poder lubricante, propiedades reológicas, formación de emulsiones que influyen en esas propiedades anteriores, en el flavor, que está influido por las dos cosas que están anteriormente, y finalmente en la palatabilidad, que lo influye todo. Entonces ellos son importantísimos para que el producto que tiene materia grasa nos salga rico. Ahí tienen de nuevo las propiedades funcionales que ellos cumplen: suavidad, cuerpo, brillo, medio de transferencia de calor, flavor, capacidad emulsionante, plasticidad y propiedades de cobertura. Creo que esa es la última, y con eso terminaríamos lípido. Sí, es la última. Bueno, dejo de compartir pantalla y no sé si tienen alguna